Buenas tardes. Esta es la séptima conferencia organizada por el Comité por la Paz de Penchile. Estamos junto a Alexis del Pozo Garnam, periodista y politólogo. Actualmente él trabaja en el sur de Colombia como coordinador en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Esta reunión será moderada por Yali. Mi nombre es Maritza Barreto, soy psicoanalista, escritora y presidente del Comité por la Paz de Penchile. Dejo en este momento con ustedes a Alexis y a Yali. Y yo estaré recibiendo a los invitados. Mientras tanto, nos volveremos a encontrar al final de la reunión. Tienes la palabra, Yali. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Maritza, por la invitación para poder moderar este evento. Les agradezco también a Alexis del Pozo por la oportunidad que nos da de escucharlos nuevamente. Y en esta ocasión tiene como presentación Derechos Humanos, Pilar de la Paz. Le damos la bienvenida a Alexis. Tiene la palabra. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a todas y a todos. La verdad que agradezco mucho este espacio para poder conversar de un tema que es tan, digamos yo, trascendental en la lógica de si uno pudiese describir como los temas estructurales para construir la cultura de paz o sociedades en paz, uno tendría que irse a las bases que son los derechos humanos. Y los derechos humanos entendidos como un concepto mucho más amplio que como el concepto más político o el término más político que se le ha venido dando en el último tiempo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Muchas veces el término derechos humanos está muy relacionado a la disputa política de corto plazo, al derecho a la protesta pacífica o a las violaciones del Estado en contra de ciudadanos, que quizás es una buena forma de empezar. Digamos que la violación a los derechos humanos eh, es un concepto difícil de describir cuando, sobre todo en sociedades de posconflicto, intentan describírselo a la sociedad y les dicen, bueno, los derechos humanos los viola el Estado. Los grupos armados o delincuenciales cometen delitos, pero los derechos humanos los viola el Estado porque el Estado tiene que ser el garante de los derechos humanos, ¿no? ¿Te podría acercar un poquito más al micrófono, Alexis, por favor, para que se pueda escuchar más clarito? Ahí, gracias. Listo. Pero bueno, quizás quisiera contarles más bien, en base a la experiencia, cómo ha sido el trabajo en torno a los derechos humanos y cómo esto ha sido así, aplicado directamente a esfuerzos de construcción de paz. Yo tengo digamos, un bagaje. Este es mi sexto país en términos de posconflicto, de construcción de paz. Inicié por allá por los 90 con muy poca edad en Nicaragua. Y después estuve, claro, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, y ahora aquí en Colombia, en todos los procesos y las misiones de paz que han venido intentando construir procesos de posconflicto. En cada uno de estos espacios, digamos que usualmente los procesos de paz, como incluso los que está viviendo ahora Colombia y los que ha estado construyendo en los últimos 10 o 20 años, el tema de los derechos humanos es un eje transversal, pero fundamentalmente porque las razones estructurales que producen los conflictos armados en Latinoamérica están directamente relacionados a, eh, bueno, sí, problemas estructurales. No sé si la palabra más precisa sea problemas, pero carencias estructurales, inequidades estructurales que son muy fuertes. Los conflictos centroamericanos se dieron en sociedades y en países que realmente estaban destruidos y eran inviables políticamente, con unas desigualdades enormes y con una construcción de aristocracias o élites que trabajaban particularmente solo para eh, favorecer
a sus clanes y sus familias, con unos niveles, unos estándares de pobreza enorme, con, digamos, desigualdad en términos de crisis alimentaria, con grandes problemas en términos de salud pública y de educación pública, eh, y bueno, y sociedades en las que la pobreza llevaba a que las expectativas de vida de la población estuvieran muy por debajo del promedio mundial. Por supuesto que este tipo de condiciones genera caldo de cultivos para que las desigualdades o digamos que las problemáticas se viabilicen o se manejen en torno a la resolución violenta, cuando ya no existe eh, mecanismos estatales o por lo menos mecanismos institucionales confiables para la sociedad. Usualmente las sociedades centroamericanas, y yo diría que la colombiana también, buscó el camino de hecho y el camino de las armas para resolver estas diferencias y estas desigualdades. Pero el tema que tiene la violencia, digamos, la violencia armada y de los grupos armados, es que la violencia armada también atrae consigo o arrastra consigo una serie de delitos en contra de la población. Digamos, hay dos grandes áreas de los derechos humanos a nivel internacional. Uno son los derechos humanos, que es esta estructura, esta arquitectura amplia de derechos culturales, políticos, sociales, económicos, incluso medioambientales, de género, ¿no? Actualmente. Y hay como una suerte de reglas del juego para la guerra, que se llama derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario surge prácticamente al mismo tiempo, quizás unos años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y basado un poco, de hecho, el derecho internacional humanitario surge incluso antes que la Declaración Universal, porque fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial, eh, aunque la historia no lo recuerda tanto, se rompieron todas las reglas, entre comillas, éticas de la guerra. Para la Primera Guerra Mundial fue permitido usar armas químicas, fue permitido la tortura, fue permitido usar como escudo poblaciones civiles. No habían reglas, no habían, nadie rayó la cancha de los límites mínimos que se permiten en un conflicto armado. Entonces, a partir de ahí se crea, bueno, el protocolo de Roma y otros protocolos con los cuales se establecen mínimos humanitarios. Bueno, no es mínimo, son como reglas humanitarias del conflicto. Fundamentalmente es, no puedes usar a niños en la guerra, no puedes usar a la población civil y tienes que hacer respeto de las misiones humanitarias en términos de, disculpen que voy a cerrar esto para que, en términos de normas mínimas de conflicto y enfrentamiento entre las partes. Los conflictos centroamericanos y el conflicto colombiano, lo que ha tenido como un ingrediente quizás fundamental y yo diría que parte de su atrocidad hoy en día es que ni siquiera o en muchas ocasiones no se ha respetado tampoco el derecho internacional humanitario. Y entonces, hoy en día, en Colombia, pero también se vio en Centroamérica, incluso en partes de México, ni los actores armados legales, es decir, el ejército y la policía, ni los actores armados ilegales, las guerrillas, y en Colombia también está el ingrediente de los grupos narcotraficantes, están respetando los mínimos que son no reclutar niños o no usar niños en el conflicto, no hacer acciones armadas en centros donde hay población civil, eh, no usar a la población civil como una herramienta de guerra, digamos, no usarlos como escudo humano, no usarlos como la primera avanzada de un grupo en contra de otro, por obligación. Y por supuesto hay grandes afectaciones en términos de confinamientos, de desplazamientos de comunidades completas o el uso de minas antipersonales cerca a población. Bueno, el uso de minas antipersonales es una violación flagrante al derecho internacional humanitario y se usa además cerca de población civil
conflicto. Entonces, claro, digamos que cuando tú estás trabajando directamente en procesos de construcción de paz o de post-conflicto, cuando estás en el momento de no solo de la administración de los acuerdos de paz, sino que además en la construcción de una sociedad que va en transición hacia democracias más plenas, más participativas, con institucionalidad que sí funcione, hay unas carencias enormes y ahí es donde organismos multilaterales como la ONU, la OEA, a veces la Unión Europea y a veces otro tipo de organismos interestatales hacen un poco el trabajo de poder tener un papel de monitoreo y verificación dentro de los países, ¿no? Particularmente la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas es una oficina que depende directamente del secretario general. O sea, nosotros estamos directamente relacionados, digamos, al Consejo de Seguridad y al secretario general, porque somos la instancia de Naciones Unidas que además hace una suerte de revisión permanente de los derechos humanos. Aquí en Colombia hay un convenio entre el secretario general de las Naciones Unidas y el gobierno, en el cual nos da mandato para hacer una suerte de escaneo anual de la situación de derechos humanos, particularmente con el tema del conflicto armado. Pero en otros países también, en Centroamérica, digamos que el alto comisionado jugó un rol fundamental para poder decir año a año qué cosas estaban pasando, qué delitos se estaban cometiendo, tanto desde el Estado como desde los actores militares. Y eso implica que es un trabajo, digamos, con una dosis muy alta de adrenalina, porque tienes que estar directamente en el territorio en donde están los actores armados y tener que lidiar muchas veces con estos actores ilegales y también con los actores legales que están cometiendo los acciones, ¿no? Nosotros denunciamos, entre otras cosas, también las privaciones arbitrarias a la vida, lo que serían como ejecuciones extrajudiciales desde el ejército, desde la policía contra civiles o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por supuesto, el tema de los derechos humanos se termina transformando, como decíamos en el título, en un pilar de la construcción de paz. Pero fundamentalmente yo quisiera abrir como la conversación y el debate, porque los derechos humanos terminan siendo como las reglas básicas, finalmente, de la convivencia en sociedad. Al final de cuentas, la Declaración Universal y estas reglas, digamos, del derecho internacional humanitario, no es más como un marco mínimo y básico de respeto para que a todas y todos tengamos como las mismas reglas del juego. No, no hay favoritismo, hay igualdad y hay situaciones en las que se garantizan la vida por más eh, delitos que hayas cometido. Digamos que yo sé que en algunas partes de Sudamérica sobre todo, pero en general, casi todo el continente, cuando hablamos de esta dinámica más bien del rifirrafe político, los derechos humanos se terminan interpretando, o mucha gente los interpreta como que fuera, no sé, un marco de organizaciones que lo único que quiere es salvar a comunistas o salvar a los ladrones, ¿no? Porque por supuesto son instancias multilaterales que resguardan la vida incluso de las personas que han cometido delitos. Digamos, por, en esta lógica de la guerra, en esta lógica del conflicto, en esta lógica, además un conflicto tan largo como el colombiano, un conflicto que ha durado, bueno, hay colombianos que incluso se atreven a decir que no han tenido un solo día de paz. Eh, pero digamos que el último acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno estableció más o menos los últimos 60 años de conflicto. Los últimos 60 años esta sociedad ha vivido en conflicto armado permanente y sistemático. Y eso ha generado una cultura de sobrevivientes y una cultura que de alguna manera u otra le ha hecho apología a la violencia y a la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, tú notas que hay un porcentaje grande, un porcentaje muy grande de gente que aquí avala la lógica de la mano dura, ¿no?
no, si este es un delincuente hay que asesinarlo y hay que tener pena de muerte y no sé qué. O bueno, acá para hacer un parangón, por ejemplo, con Chile, hubo un proceso de protesta social muy fuerte hace un año atrás, 2 años, un poco más, 3 años atrás, en el que mucha gente avaló que la policía le quitara ojos a la gente con los gases lacrimógenos. Y les parecía bien porque cómo salen a protestar y mira cómo destruyeron ese banco, cómo destruyeron esa estación de policía, equiparando cosas, digamos, murallas, vidrios, ¿no? Con seres humanos, vidas, ¿no? Como si eso estuviera bien porque aquí la única forma de resolver los conflictos y la forma de construir democracia está en la violencia. El punto es, cuando esa violencia le ocurre al lado contrario, como es el caso de Nicaragua o como lo fue alguna vez en Cuba, este tipo de organismos hace el mismo llamado por el respeto de personas que, claro, que por lo menos en Colombia o muchas veces en Chile y en otras partes del continente, hacían un llamado por la mano dura, pero claro, en estos otros países había que hacer un llamado por la democracia y la libertad. Para eso creo que es fundamental organismos multilaterales como la ONU, pero fundamentalmente para cuidar que esas reglas sigan siendo por mucho tiempo el estándar mínimo, que no haya menos de lo que ya existe en términos de derechos, porque cualquier derecho que se va perdiendo a la larga es como darse un tiro en el pie. Finalmente, hoy tú creerás por una cuestión coyuntural que está muy bien porque la situación no da más y entonces hay que agarrar a todo el mundo a palo. Eh, pero en 3 años más, en 3 años más, en 5 años más, en otro contexto coyuntural, político, lo vas a necesitar como un mínimo que resguarde tu integridad y que te dé garantías para poder seguir viviendo en paz. Entonces, yo creo que ahí está el corazón de la importancia que tienen los derechos humanos, que son mucho más grandes, que son mucho más amplios y que son mucho más básicos que la coyuntura política del momento, que tienen que ver con generar condiciones mínimas para que la gente pueda vivir en paz. Finalmente, si tú los revisas, tanto la Declaración Universal como los distintos decretos, porque claro, los derechos humanos son, como yo me gusta decir, una arquitectura que crece. Es una arquitectura que se va construyendo en torno a las necesidades de la humanidad. Entonces ahora hay una serie de decretos y acuerdos interpaíses para el tema del medio ambiente, para el tema de los derechos de la mujer, para el tema de los derechos de la niñez, para el tema de los derechos de la población LGTBI, para el tema de las empresas y derechos humanos, para el tema de la energía atómica, para el tema de la seguridad alimentaria mundial, y así. Y te puedo ir diciendo temas y temas y temas y temas en donde hay una preocupación y hay decretos y jurisprudencia que va creando Naciones Unidas para que se vayan garantizando distintas facetas del ser humano. Hay derechos también para la educación, para la juventud, para la educación y la cultura. Y el rescate y el respeto de las culturas aborígenes o de pueblos originarios. En fin, eh, ojo que toda esta jurisprudencia que se ha ido creando y acumulando en la humanidad la construye la humanidad. También porque creo que hay muchas veces una visión que toda esta jurisprudencia la construyeran unos hippies locos en Ginebra que no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo y se dedican, viste, a joderle la vida al resto. Y no, esto es una construcción de todos los estados. Si no lo prueban y no lo firman todos los estados, estos distintos convenios de las temáticas que voy contando, no son aprobados y por lo tanto no pueden ser implementados en las legislaciones nacionales y locales. Y claro, hay muchos temas que son muy difíciles, que hay muchos países que no quieren firmar estos tratados internacionales porque hay una suerte de espíritu fundamental de los derechos internacionales o los estándares internacionales que una vez que tu país firma un acuerdo o se hace parte de algunos de estos marcos jurídicos, la ley internacional está por sobre la nacional. Por eso que, por ejemplo, para poner un ejemplo un poco en el aire, el, el delito de desaparición forzada es un delito que nunca
eh, que no caduca nunca. Y entonces España, por ejemplo, en el tiempo de Franco decidió que iba a ser punto cero, punto final y que no iba a juzgar nunca esos delitos. Se demoraron 50 años, pero hoy están trabajando en la justicia transicional, en la justicia de las víctimas y el reconocimiento de los delitos que tuvieron que ver con este tema. Entonces, por supuesto, es un marco que a veces impone estándares a algunos países de muy alto calibre, porque claro, hay países que hay temas con los cuales no puede lidiar o que les genera mucho desgaste lidiar. Y hay temas que son muy difíciles que incluso dentro de Naciones Unidas todavía están en un debate eterno. El tema de el enfoque del manejo o la legislación de la droga, si es un tema de salud mundial o es un tema de negocio ilegal. El tema del aborto, de la interrupción de la vida, el tema de la pena de muerte. Hay países como China que no quieren firmar convenios que tengan que ver con la pena de muerte, porque, por supuesto, este estándar internacional le pondría en dificultades su forma de organizar la sociedad. Pero bueno, para eso también un poco está este marco, no solo de Naciones Unidas, sino que de países y de organizaciones internacionales que están intentando llevar a que la humanidad cada vez tenga estándares más respetuosos eh, con la vida y con la sociedad. Y hoy por hoy, quizás también con el medio ambiente, considerando el medio ambiente como que fuera una figura jurídica, como que fuera una persona, que también es un concepto muy interesante, porque digamos que el medio ambiente siempre fue una cosa, un bien, un producto, un commodity. Y no lo entendíamos en la lógica incluso política como el escenario o la casa en donde estamos viviendo y que cualquier afectación que tú hagas al medio ambiente en el fondo es como afectarte a ti mismo. O sea, las empresas no contaminan el mar, las empresas nos contaminan a nosotros. Digamos, las petroleras que tiran derrames de petróleo o las fugas por mal manejo de eh, estas cosas nucleares, estas empresas nucleares, no afectan, no es un derrame nuclear en Japón, es una afectación mundial a todo el medio ambiente y a toda la vida, digamos, humana e inhumana. Y en esa lógica yo creo que Naciones Unidas, por lo que la Unión Europea y en Venezuela quizás la OEA, han podido también hacer un poco este viraje a entender de una manera, no sé si más moderna, pero más integral, algunos temas que se habían venido como obviando de la agenda mundial y que hoy son parte importante de cualquier proceso de construcción de paz. Y ahí sí me vuelvo a abocar a Colombia. Los procesos centroamericanos, estoy hablando de los 90, sí, fundamentalmente de los 90, con esto confieso mi vejez. Los procesos centroamericanos de los 90 se basaron en punto final. No había justicia para las víctimas, ni verdad, ni reparación, ni memoria, y tampoco había reparación para el medio ambiente en caso de que se hubiese afectado medio ambiente o para pueblos originarios que tuvieran que salir desplazados y que son de un ecosistema particular. Los procesos colombianos no se pueden construir, incluso los actuales que están recién en etapa de diálogo, no se pueden construir, ni siquiera se pueden pensar sin el elemento de justicia transicional y sin el elemento de reparación, justicia, verdad, para las víctimas, incluidas los pueblos originarios, incluido el medio ambiente como víctimas, digamos, víctimas de un conflicto armado. Ese avance, te digo, yo creo que es un paso enorme en la construcción de sociedades que necesitan avanzar en la lógica de las reconciliaciones. Porque claro, las experiencias tanto centroamericanas y yo diría de transición a la democracia posterior a los regímenes militares y las dictaduras de Sudamérica, lo que generaron fue, claro, unas transiciones económicas y políticas relativamente exitosas, pero hoy por hoy todavía el 11 de septiembre sigue siendo una herida abierta en Chile.
y una división de la sociedad gigantesca. Y es porque creo que como sociedad chilena no hicimos o hicimos muy poco en la lógica de realmente sanar, reparar y mirarnos a la cara y pedir perdón y analizarnos de por qué llegamos a ese punto. Eh, y bueno, y creo que hay instancias mundiales que sí pueden avanzar en mostrarle a los países que legal, o sea, como que tengan protocolos y reglas de juego en que estos temas se tengan que tocar. Porque claro, es mucho más fácil para las sociedades decir, no, 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 mejor miramos por otro lado y ya no tocamos más el tema. Y si no lo decimos nunca más, entonces ya no es problema. Es la salida fácil que por muchos años tuvieron muchas sociedades, no solo latinoamericanas, sino que en el mundo. Pero finalmente les terminaba explotando en la cara el problema como con otra forma, ¿no? Como un problema social, como un problema político, ¿no? Entonces, bueno, creo que el marco de los derechos humanos nos permiten un poco entender, primero que no son una cosa etérea, digamos, no es esta legislación de ley internacional solo porque sí, sino que está hecha fundamentalmente para proteger la vida y la comunidad, ¿no? Proteger de alguna manera a todos y todos, que no es tan fácil, digamos, hay algunas cosas que son de perogrullo, que uno dice, bueno, es muy simple estar a favor de los derechos humanos cuando es el derecho a la vida o el derecho a la niñez, a la educación de los niños y ese tipo de cosas. Pero cuando, no sé, un violador, la gente quiere que lo asesinen, ¿no? Hay puntos límites en donde el ser humano puede perfectamente caer un poco en la trampa de ajusticiar y después, viste, no poder dar un paso atrás porque al principio serán los violadores y después termina siendo por, no sé, por robarte una gallina, pena de muerte, que en algunos países pasa, ¿no? No estoy exagerando, no es una caricatura. Hay algunos países del Medio Oriente y Afganistán hasta hace muy poquito, de hecho ahora que volvieron los talibanes, hay una preocupación porque habían penas de muerte o penas de castigo de latigazos por delitos muy menores, ¿no? O sea, hay unas desproporciones que creo que tenemos que avanzar en la lógica de construir las reglas de juego, ¿no? Yo lo dejaría un poco ahí, quizás lo dejo también abierto a preguntas y diálogos para que podamos conversar sobre los derechos humanos, la construcción de paz. Si quieren que les cuente un poco más de Colombia también, no hay problema, pero el punto es que creo que para no monopolizar todo el espacio y el tema, podamos conversar en torno a este tema que tiene mucho por cortar, ¿no? Tiene mucha tela. Muchas gracias, Alexis, por tu charla para todos y todas los que estamos aquí presentes y después para todas las personas que puedan verlo por YouTube. Ahora vamos a dar espacio, como tú nos has dado, de comentar, de preguntar. Primero, me gustaría decir una reflexión mínima con respecto a lo que tú estabas comentando, Alexis, sobre estas estructuras que están muy debilitadas en la sociedad y que ha provocado poblaciones muy precarizadas. Además, se ha potenciado la desinformación que lleva a desigualdades y proponen violencias hacia las poblaciones y entre nosotros mismos. Me toca hacer clases sobre derechos humanos en universidad y los estudiantes en su gran mayoría, para no decirlo todo, pero por lo menos 99% no tiene conocimiento básico de los derechos humanos. ¿Crees tú que es un desafío todavía para las autoridades dar más información sobre lo que significan los derechos humanos para la población? Mira, yo creo que aquí hay un desafío permanente de naciones y estados y sociedades, y es no solo hacer, digamos, eh, pedagogía sobre los derechos humanos, porque finalmente la pedagogía, está bien que se enseñen los derechos humanos, pero yo creo que es que los derechos humanos terminan siendo un nombre para nuestra cotidianidad, para el día a día.
digamos, todo lo que nos pasa son derechos humanos. Y todo lo que no nos pasa, y todas las cosas que sí tenemos y las cosas que no tenemos. O sea, desde que nos mientan por las redes sociales y nosotros no tengamos mecanismos para poder ponerle freno a eso, hasta que la policía se entre a tu casa sin permiso y te agarre a palo y te queme en las cosas. Eh, Desde que no sé, un ladrón en la calle te asalte o te hagan un portonazo, hasta que una persona se muera de hambre en la calle por frío. Todo es derechos humanos y todo tiene que ver con las reglas del juego y el actuar y las sociedades que construimos. Quizás por eso puse un poco al inicio el tema de es el Estado el que viola los derechos humanos porque es el Estado el que tiene que garantizar los derechos humanos de la gente. Eh, lo quise decir porque también son las sociedades las que construimos el Estado. El Estado no es un ente ajeno a nosotros, nosotros somos el Estado también. La relación institucional y las relaciones personales construyen el Estado. El Estado es una figura para denominar un poco el marco de instituciones que tienen un poco el uso del poder, pero el Estado representa en el fondo cada una de nuestras demandas y de nuestras acciones. No sé, el Ministerio de Salud en el fondo debería ser o es en lógica la representación de los derechos de salud de la población y el Ministerio de Educación y así. Eh, entonces, claro, yo sí creo que tenemos una deuda pendiente muy fuerte con la forma en que coincidimos la lógica de los derechos humanos, como que fuera una materia, no sé, como filosofía por allá lejos, ¿no? Y hablar de la poiesis y la polis. Y no, esto es, viste, lo que hago, lo que no hago, si me salto la fila del banco, no me la salto, si es que pago impuestos o no pago impuestos, si es que ayudo o no ayudo a la persona a cruzar la calle. O sea, las cosas tan del día a día, eso es los derechos humanos, y eso tiene que ver con también formas de entender las relaciones entre seres humanos, porque finalmente el respeto a los derechos humanos tiene que ver con tolerancia y respeto. No tiene que ver con que la gente se ame todo el mundo y sea todo el Claro. mundo solidario y todo el mundo se agarre a eso. Puedes odiarte con todo el mundo, pero con respeto y tolerancia, ¿no? Y esos son los derechos humanos y sí creo que hay un desafío gigantesco como sociedades porque hemos ido abandonando, y aquí voy a entrar en un tema que sea un poco más complejo, pero es que hemos venido construyendo sociedades muy pensadas en la lógica del capital, en la lógica de, sí, hacer un poco de dinero, ¿no? Finalmente termina siendo como el gran y último bien. No digo que esté mal, solo digo que hemos perdido un poco la óptica de todo lo que significa la construcción de sociedad, ¿no? Y que el fin no vale los medios, ¿no? El fin no justifica los medios, ¿no? O sea, me parece muy bien que la gente quiera ganar mucho dinero, pero para llegar a eso, tú no puedes saltarte y pisar a todo el mundo para lograrlo. Esas son un poco las reglas básicas, porque claro, mira, hay una cosa que a mí me parece un poco racista, etnocentrista de los latinoamericanos, pero que casi siempre estamos diciendo así como, uy, claro, esto en Suiza no pasaría, esto en Alemania no pasaría, esto en Francia no pasaría. Y lo que pasa es que en Suiza, en Alemania y en Francia hay un respeto a los derechos de verdad, de una manera estricta, pero de los derechos cotidianos de la gente. La gente ni se le ocurre pasar por encima del vecino, ni se le ocurre ponerle la música más alta a las 3 de la mañana un martes porque es que estamos viviendo en comunidad. Y nosotros, los latinoamericanos, hemos ido perdiendo un poco esta cosa de la construcción en conjunto, ¿no? Y ahí sí hay un reto gigantesco, porque tiene que ver también con deconstruir el concepto de derechos humanos empaquetado para reconstruir un concepto casi de civilidad, de vida en conjunto, de vida unos con otros. Incluso lo que les decía del tema de derechos ambientales. O sea, tú notas que pareciera que el medio ambiente pareciera como el nuevo tema de los hippies transgresores del mundo. O sea, esta niña de 15 años sueca, Beta Thunberg, pareciera que fuera una cosa del otro mundo. Y estamos hablando de la casa común.
cada vez más demostrado científicamente que lo que afectas en un bosque en el sur de Chile puede destruir la fauna del Sahara, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer deconstrucciones de categorías que han sido muy fijas para integrarlas al día a día. Y ahí hay, hay unos retos enormes desde la academia, desde los estados, pero también desde la sociedad, en términos que yo creo que esto también es un esfuerzo del día a día de grandes a pequeños, ¿no? Que al final de cuentas la educación del voz a voz, lo que aprendes en términos de valores o de interpretación de la vida de tus grandes, de tus mayores, de tus abuelos, es fundamentalmente los 80 o 90% de lo que terminas siendo tú como adulto, ¿no? Al final de cuentas, la gente cree que uno forma unos criterios políticos, culturales y sociales de lo que vas aprendiendo en las universidades y leyendo, y realmente tú eres un gran experimento de todo lo que recibiste de tu entorno familiar, de tu entorno de amistades, de tu entorno comunitario, ¿no? Muchas gracias, Alexia. Ahora Maritza tiene la palabra y luego José Luis Acevedo. Escuchamos a Maritza. Brevemente. Alexis, si pudieras acercarte un poquito más al micrófono cuando hables. Yo quería preguntarte algo que quedó como pendiente de la entrevista que te hicimos la vez pasada. Eh, Estas acciones que hiciste en la Fundación Baltasar Garzón, si pudieras darnos una breve reseña sobre lo que hiciste en esa fundación o a qué se refería o en qué consistía. Mira, cuando trabajé con la Fundación Baltasar Garzón aquí en Colombia, se hizo un trabajo muy fuerte, fundamentalmente en la justicia transicional, apoyando a las instituciones locales, digamos, el Poder Judicial y la Fiscalía y algunos entes del Ministerio Público de acá, la Defensoría y Contralorías, por un lado, en fortalecer sus capacidades y que entendieran la importancia eh, de aplicar estas leyes especiales, porque la justicia transicional es un marco temporal de reglas distintas para que quienes están en armas las dejen en pos de un proceso de paz. Entonces, en vez de darte 40 años por un delito, te doy 8, pero me tienes que contar toda la verdad y tienes que entregar todo lo que te robaste y tienes que pedirle perdón a las víctimas y tienes que... Ese cambio es muy complejo y muy difícil para mucha institucionalidad porque es que te saca de tu código penal tradicional y tienes que entenderlo de una manera para poder interpretarlo y poder llevarlo a la acción. Y por otro lado, se trabajó con muchos colectivos de víctimas, de jóvenes hijos de víctimas o de familiares de víctimas o de comunidades desplazadas, para que también pudieran acceder a este marco legal, porque este marco legal les da opciones de participación a la gente, les da herramientas de participación, pero que son complejos. Los términos legales son muy complejos por más que hagas pedagogía. Entonces hicimos muchos esfuerzos por trabajar directamente con las comunidades para que accedieran a estos marcos de justicia transicional y sobre todo pudieran acceder a temas como la verdad y la memoria. Y es que el proceso colombiano tuvo, primero con los paramilitares y ahora con la FARC, unos espacios especiales en donde los comandantes confesaban. Así, abiertamente, ellos renunciaban a su derecho de ser inocentes hasta que hasta que sean encontrados culpables, renunciaban a eso y se ponían primero los paramilitares, el proceso de justicia y paz se llamó versiones libres y estas se llamaron audiencias, las de las FARC. Pero en el fondo era lo mismo, se sentaban ante un juez a confesar todo lo que hicieron, a toda la gente que mataron, las órdenes que dieron para vender o comprar armas, para minar campos, para desplazar gente, sus nexos con vínculos políticos, con clases políticas locales o poderes fácticos, con narcotraficantes y cosas por el estilo, que abrió unas ventanas terribles de, bueno, políticamente eso aquí en Colombia generó
muchísimos movimientos y digamos que no ha sido un proceso tan simple, pero lo que sí es cierto es que muchas familias, muchos territorios han logrado encontrar verdad y un poco de paz espiritual. Es que aquí murió mucha gente picada o quemada en hornos o tirada a ríos. Muchas te estoy hablando de más de 300.000 personas que nunca más van a ser encontradas. Y esa gente, lo único que le quedaba como esperanza es que uno de estos comandantes confesara que sí había hecho eso con su gente. Suena terrible y suena horrible lo que estoy relatando, pero fíjate que se logró a través de todos estos esfuerzos y particularmente lo que nosotros hicimos en su momento en la Fundación Baltasar Garzón, que muchas víctimas y muchos familiares pudiesen encontrar esa verdad y pudiesen encontrar algo de paz. Y a partir de encontrar algo de paz, intentar construir sociedades un poco más pacíficas y democráticas, digamos, esa gente son gente que vive en comunidades rurales, en comunidades campesinas, en comunidades indígenas, gente que, por ejemplo, con los jóvenes, pudimos trabajar muchísimo con jóvenes que terminaron no tomando la opción de la venganza y sí la opción de perdonar y reconstruir sus vidas por otra parte. Porque también lo que tiene muchos los conflictos armados en general, pero Colombia en particular, es que hay una espiral de violencia, de venganzas y retaliaciones, porque como mataron a mi padre, entonces me voy al grupo contrario, me hago guerrillero hasta que no mate a este hijo de puta, y cuando mata a esta gente, los hijos de estos se van al otro bando para... Y así tienes un loop eterno de violencia, venganzas, retaliaciones que alimentan junto con otras capas de conflictividad, de la violencia eterna. Entonces, bueno, digamos que, para ser muy honesto, como les decía la otra vez, un sincericidio, el trabajo que se logró hacer fue minúsculo, minúsculo, y no solo nosotros, toda la institucionalidad y las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales que han trabajado en este tema antes y ahora, saben que los logros son en porcentajes muy mínimos, pero es que esos mínimos logros son tremendos quiebres en la dinámica de la violencia. Cada logro, cada cuerpo encontrado, cada verdad encontrada es un mini quiebre a esta espiral de la violencia. Y bueno, en términos un poco más románticos, si logras que ese porcentaje crezca, el quiebre va a ser mayor y se supondría y esperamos que algún día logremos quebrar la dinámica de violencia por una dinámica de construcción completa de paz y que Colombia realmente sí conozca un día de paz. Hasta hoy, lamentablemente, hoy, después de los acuerdos de paz, hay una situación de violencia en todo el territorio, de atomización de mini grupos armados, algunos criminales, algunos bueno, con otras intenciones, digamos, un poco más ideológicas, pero hay un montón de grupos todavía en Colombia que siguen afectando a la población y en combates, y bueno, actualmente no tanto con enfrentamientos contra el Estado, porque hay unos marcos de decretos de paz total que han permitido, viste, bajar el confrontamiento directo con el ejército, pero entre ellos sigue habiendo mucha violencia y en medio de eso la gente. Es que ese es el gran problema, en el medio está la gente. Muchas Gracias. gracias por tu respuesta. Jorge, o sea, José Luis. Hola, gracias. Gracias. Te felicito, Alexis, por la exposición y realmente impresionante lo que relatas ahora en la última intervención tuya. Sobre todo porque has sido testigo presencial, ahí, testigo directo. Un proceso muy difícil. Yo me quedé con la primera exposición y el tema de los derechos humanos, que es un tema de la humanidad y que yo creo que es bueno aclararlo. La gente de repente se confunde cuando tú hablabas del delincuente común y del violador de derechos humanos. El derecho humano surge básicamente para proteger a la sociedad del abuso del poder, esencialmente. Es el abuso de poder, que es una línea histórica que la tenemos de los últimos 10.000 años, hija del patriarcado, como se le quiera llamar. Y que realmente tuvimos que esperar unos 10.000 años, hasta el año 48, 2 guerras mundiales, ¿no es cierto?, para que, como se dice, nos cayera el tejo
a la humanidad y a los gobernantes especialmente, de que hay que ponerse de acuerdo en algo para no seguir destrozándonos con el poder que los estados han recibido, entre comillas, de los ciudadanos. Pero el abuso de poder y la concentración del poder a través de la historia ha sido una tragedia. Y a eso vienen, yo creo, los derechos humanos recién ahora, a mitad del siglo XX, y que han tenido un desarrollo muy grande a nivel teórico, doctrinario, institucional, jurídico, etcétera, pero no tanto en la práctica concreta, porque ahí cuesta mucho. Y hay grandes estados en el planeta, grandes países, que aún no firman el Acuerdo de Tokio, el medio ambiente, que aún no firman el TPI, ¿no es cierto?, el Tribunal Penal Internacional, porque Estados Unidos entiendo que no lo ha firmado. Ni China, ni Ah, Rusia. y tampoco, ¿no? Es como 2.500 millones de habitantes que viven en esos países. Y no han firmado el TPI para perseguir penalmente a los gobernantes que violan los derechos humanos, ¿cierto? El Tratado de los Niños tampoco lo ha firmado Estados Unidos, México, no recuerdo. En fin, pero lo que quiero decir es que ese es un gran enfoque de los derechos humanos. Stop al abuso del poder. Creemos unas reglas mínimas de convivencia. Tuvo su origen, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra, ya en la primera Declaración Universal, con un gran sello antropocéntrico, ¿no es cierto?, humanista, de la mejor raíz, multicultural, etcétera, etcétera, la Conferencia de San Francisco y todo aquello. Pero yo creo que con el tiempo, y ahí retomo lo que decías en tu primera parte, los derechos humanos han ido floreciendo como un árbol inmenso, haciéndose cargo de la complejidad de la humanidad que estamos viviendo y de las crisis actuales. Entonces, de su original sello antropocéntrico y humanista en la raíz clásica, diría yo, han mutado a una visión, a una concepción biocéntrica, en que en realidad se dedican al cuidado de la vida, ampliándose a toda la inclusión y la protección de la vida en el planeta, haciéndonos a todos corresponsables y a los estados garantes de la preservación de los sistemas vivientes. Yo creo que esta es una mirada que ha ido tomando peso y que es cada vez más fuerte, porque hoy día somos todos conscientes de que somos responsables, cual más, cual menos, de lo que pasa con el medio ambiente, de lo que pasa con la crisis climática y de que si, entre comillas y callejeramente, nos echamos de este planeta, hasta aquí nomás llegó la historia. Entonces, yo creo que han tomado una visión y un carácter biocéntrico. Me gustaría saber tu opinión al respecto, porque ahí se está rescatando un sentido universal de cuidado de la humanidad y de todos los sistemas vivientes. Eso es lo que yo quería plantearte y cuál es tu opinión y te felicito por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. La verdad que más de alguna vez, incluso a mi familia, me han preguntado, sobre todo mis sobrinas, como, Perdón, Alexis, cuando tú te alejas del micrófono, perdona, yo no puedo escucharte. Gracias. que más de alguna vez me han preguntado, incluso mi familia y sobre todo mis sobrinos, que por qué me metí a este trabajo y a este mundo, ¿no? Y la verdad que no se me ocurre hacer otra cosa. No se me ocurre en qué otra actividad en la vida hacer. Yo creo que uno nace un poco para este tipo de trabajo. Eh, yo concuerdo muchísimo con tu análisis de la evolución que han tenido los derechos humanos y el gran marco, digamos, el gran marco político de los derechos humanos. No, aunque, y aquí me voy a tapar la camisa y el sello de Naciones Unidas y va a hablar solo Alexis del Pozo, creo que fue una transición a la fuerza. No hubo una lectura premonitoria para defender la casa común y entonces se pusieron todos a trabajar en esto, sino que fue un poco con el monstruo respirándote en la nuca. Cuando las naciones realmente se dieron cuenta que esto no daba más, que el sistema se había reventado y que no había ninguna posibilidad de escape, es que se pusieron en esta lógica de, bueno, veamos qué hacemos para salvar el planeta. Y salvar el planeta es una lógica toda egoísta, o sea, como salvémonos nosotros y no nos queda otra que salvar el planeta. No importa cómo haya sido, yo concuerdo contigo que no hay otra forma o otra visión
de interpretar y de intentar resguardar los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser de una manera holística, tienen que vivirse y sentirse de una manera más amplia que el tema exclusivamente yo, mi familia y mi casa, ¿no? Que ha sido, como por eso te decía, hemos tenido unos periodos largos en la humanidad, sobre todo en el mundo occidental, de una visión muy concentrada en el individuo, ¿no? Que no está mal en la lógica de que eh, es una visión como otras. El punto es cuando el modelo concentrado en el individuo te lleva a los límites de destruirte a ti mismo. Y ahí sí ya hablo de la casa común, ¿no? Porque es que es cierto que yo vengo escuchando el tema del medio ambiente, por lo menos desde los 90 como preocupación de muchos movimientos académicos. Recién en el 2020 es un problema mundial político, ¿no? Pasaron 30 años de preocupaciones académicas con demostración de investigación que el mundo se estaba destruyendo para que recién hoy digamos, uy, sí, qué problema el plástico, qué problema el calentamiento global, mira cómo llueve ahora, mira cómo ha cambiado el clima, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver porque somos unas sociedades que usualmente nos estamos mirando el ombligo. Entonces, solo importa lo que nos pasa a nosotros. Y a nosotros es nosotros, yo, mi familia y mis amigos. Punto. Ahí es donde también un poco, yendo a la pregunta anterior de Yali, ahí también hay que hacer un cambio en términos educativos, de la forma en que vives, la concepción de la humanidad, de los derechos y de la casa común. Porque esto implica también, y tú lo dijiste, pero ha sido de una manera magistral, implica también cambiar el sistema patriarcal, te guste o no. Y no tiene que ver con feminismo ni ideologías de género, tiene que ver con que si el mundo sigue siendo vertical, estamos fritos. O sea, la pirámide no va a permitir que la humanidad se salve, incluso en términos medioambientales. Necesitamos construir modelos más horizontales en todo tipo. Y claro, esto no pasa de la noche a la mañana, esto pasa con décadas de cambio. Pero ese es el punto fundamental. Si tú no cambias las formas de eh, elegir, las formas de tomar decisiones, las formas de construir sociedades, instituciones y reglas, va a estar muy difícil que la humanidad realmente pueda hacer cambios reales que permitan salvar el planeta. Y ahí, imagínate, estamos hablando de un montón de temas todos complejos, porque estamos hablando de cambiar los equilibrios de poder entre hombres y mujeres, estamos cambiando la forma en que las locomotoras económicas del mundo tienen que pensarse formas creativas de cambiar la forma de consumir energía y las formas de transar con bienes primarios. Tiene que ver con esta lógica de la deuda externa y de los préstamos de grandes instituciones a países más pequeños, porque es que ese es un modelo que revienta a países pequeños que terminan reventando a la naturaleza, porque un país pequeño, pobre, lo que hace es reventar la naturaleza para sobrevivir. Todo ese concepto, todo ese cambio tiene que ver un poco con esto que yo te decía, que obligó al sistema de Naciones Unidas a tener esta mirada mucho más amplia por necesidad. Y hoy por hoy, aunque suene un poco odioso, yo no creo que haya vuelta atrás, ¿no? No hay una solución alternativa. No es que viene, no sé, una oleada de países hiper empresariales y entonces se cambian todos los convenios mundiales. Creo que no se puede dar vuelta atrás porque es que el tema es que ya hay mucha prueba real y fehaciente, de hecho, incluso de institutos directos de Naciones Unidas, que muestran que si no hay un cambio fundamental en todo esto que estamos hablando, el mundo le quedan 50 años con suerte. Y bueno, se abren debates gigantescos, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿viste? Que entonces nos vamos a Marte. No sé. No sé si tenemos tiempo para desarrollar la tecnología para empezar, pero no creo que sea la solución tampoco. Muchas gracias, Alexis. Vamos a ir culminando esta conversación. Sí, Maritza, tranquila. Una o dos más preguntas. Primero, Maritza tiene la palabra para ir cerrando este encuentro.
Muchas gracias. Muy cortito para no ocupar el tiempo de los demás. Quiero decir que en esto de que parecía algo tan lejano, esto de que hay que cuidar, y casi snob, esto de que hay que cuidar la naturaleza, ¿no? Con nuestra mentalidad tan antropomórfica. Resulta que en estos momentos, hoy en Montevideo, estamos tomando agua salada. Estamos tomando agua salada porque se nos terminó el agua. Y esa es la solución que hemos encontrado, que se ha encontrado. Bueno, eso quería decir, eso que parecía que era tan lejano, está ya en el planeta. Y lo otro que quiero decir, antes de despedirme, por favor, que la próxima conferencia que vamos a tener la va a dar también Alexis y va a hablar sobre una mujer muy interesante que fue su madre, Gulnara Garnam. Y así que están todos invitados y ese es como otro tema, en el mes de la madre. Bueno, dejo la palabra y Es te tremendo. vuelvo el micrófono, Yannick. Para los que se conecten, van a ver, es una vida increíble. Muchas gracias, Alexis. ¿Alguna otra consulta, pregunta para ir culminando ya este encuentro? Parece que... Ah, Jorge, lo escuchamos. Sí. Solamente una pequeña reflexión. Bueno, antes que nada, felicito a Alexis, verdaderamente extraordinaria la conferencia. He aprendido mucho, me han quedado muchas cosas claras, pero desde mi punto de vista de un ser humano común y corriente, un chileno que vive en su entorno, me pregunto, ¿qué eficacia, qué importancia tiene la normativa respecto de los derechos humanos frente a los miles de individuos como yo, que hoy día viernes, por ejemplo, a las 2 de la mañana, aumento el volumen de mi música y molesto a mi vecino, molesto a mi entorno, sin ninguna preocupación, sin ningún problema? Como un ejemplo básico, pueden haber muchos, y un ejemplo replicado en millones y millones y millones en todo el mundo. Entonces, ¿qué importancia tiene o qué eficacia, qué tan eficaces son estas normas frente a la deshumanización del ser humano, a no tener conciencia de lo que yo hago, de lo que yo mal hago o molesto a mi vecino, a mi entorno, lo violo el ambiente en que vivo, ¿no es cierto? Cortando los árboles, quemando, haciendo, en fin, haciendo tantas cosas que van contra la naturaleza. Esa es mi inquietud, esa es mi duda. Nos llenamos de leyes y las leyes pareciera, o las normas, hablemos de normas en general, pareciera que son para violarlas, no para cumplirlas. Y voy a dar un solo ejemplo nomás de cómo ha cambiado el sistema cultural y educativo en todos los países del mundo. Yo soy de una época en que en la enseñanza primaria en Chile, 9, 10 años de edad, a ti te enseñaban educación cívica, y tú aprendías a ser ciudadano y conocías tus derechos y tus obligaciones. Y hoy en día eso se ha perdido. Esa es mi inquietud. No, Jorge, gracias. Yo creo que esta es la gran preocupación de todo el mundo. Yo partiría diciendo, hoy, 2023, en Chile, bueno, yo estoy en Colombia ahora, tenemos algunas condiciones de vida que nos permiten subir el volumen a las 2 de la mañana y creer que no nos va a pasar nada. Llegar hasta ese punto costó sangre, sudor y lágrimas. Y fíjate, estoy hablando de derechos laborales, derechos de salud básica, derechos de educación básica, derechos a la vida, derecho a la participación, derecho al voto. O sea, desde que la humanidad comienza como sociedad-estado hasta ahora, el camino transcurrido es enorme en términos de ir ganando en derechos que ahora son parte natural de nuestra vida. O sea, las 8 horas, bueno, es que trabajamos, pero digamos que antes de los derechos laborales era común que la gente trabajara de lunes a domingo 14 o 18 horas. O sea, solo tenía tiempo para medio dormir y después seguir trabajando.
La gente tenía expectativas de vida de 45, 50 años porque se morían de enfermedades, eh, digamos, de enfermedades que serían públicas ahora, ¿no? Por suciedad. La gente se moría por suciedad, ¿no? Eh, la cantidad de gente que ha podido acceder a mejor educación, más allá de la coyuntura de este año, o hace 5 años, hace 10 años, pero como humanidad, la humanidad ha ido creciendo en términos de mejorar su acceso a la lectura, a la escritura y a otro tipo de acciones. Por supuesto que yo creo que hay unos desafíos gigantescos como sociedad y como humanidad en torno a el valor del respeto al otro y del respeto a ti mismo y del respeto a la sociedad. Y no hablo de un respeto, digamos, judeo-cristiano, del dedo indicador que te dice que lo hagas bien o lo hagas mal. Hablo más bien de la lógica de la solidaridad, de la construcción en conjunto. Ahí es donde yo creo que hemos tenido una pérdida muy grande, un retroceso incluso de algunas sociedades que teníamos en el mundo occidental, incluso de los 60 en adelante. ¿Y por qué hablo del respeto? Porque un poco es esta vivencia cotidiana del tipo que te sube el volumen a las 2 de la mañana, o del que te empuja en la calle, o del que si chocas con él en el carro, se baja con un machete a pegarte, ¿no? Un machetazo, en fin, cuántas cosas cotidianas que uno lo interpreta como violencias directas y violaciones, digamos, a tus derechos fundamentales. Eh, Tiene que ver un poco con esta aproximación al individualismo que yo hablaba, ¿no? Finalmente, la tarea sí, y el desafío está en la construcción de sociedades que tengan como un valor la solidaridad. Y no hablo de la solidaridad, no sé, de la izquierda socialista, de compañeros, no, la solidaridad es una condición humana de sobrevivencia que la hemos ido perdiendo. Y vuelvo a decir el sistema vertical, para no tener que hablar tanto del sistema patriarcal, pero el sistema vertical en pirámide, que te obliga a competir y a ser mejor que el otro y a no confiar en el otro, construye sociedades en las que si puedes, te cagas al siguiente o al de al lado. Y si puedes pasar por encima del otro, lo haces. Aquí en Colombia, y me reí un poco porque tú dijiste una cosa que aquí en Colombia le tienen hasta dicho popular. En Colombia dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Te la dicen así como si nada, como parte o el vivo vive del bobo, ¿no? Y claro, ya lo naturalizan incluso con una frase popular. Y eso te habla de una sociedad que le da un valor particular a violar derechos fundamentales de otro porque está bien, porque es el atajo para lograr algunas cosas. Ahí es donde yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, por supuesto, y concuerdo contigo. ¿Estamos pendientes en la tarea y reprobando? Claro que sí, por supuesto. Y yo, dentro de Naciones Unidas, siento un mínimo fracaso y depresión, por supuesto que lo siento, por supuesto, porque entre otros, instancias como Naciones Unidas deberían ser tan influyentes y hacer tanta incidencia en los distintos países del mundo como para que esto no fuera ni siquiera un tema, pero lo es, ¿no? Y claro, el debate es súper amplio, porque estas sociedades individualistas también se construyen en base a las desigualdades. Cuando tienes una gran capa de gente que está sufriendo carencias estructurales de salud, de hambre, qué sé yo, se despierta la sobrevivencia mínima, ¿no? La más primaria, la más animal, la de sálvese quien pueda. Entonces, claro, tiene una dimensión social, tiene una dimensión política, tiene una dimensión económica, pero fundamentalmente creo que nosotros como sociedad también hemos cometido como el error de mirar para el lado, ¿no? Y lo digo sin vergüenza. Yo creo que deconstruimos estas sociedades solidarias que teníamos hasta, no sé, los 50, los 60,
Y nos pareció bien construir estas sociedades de la competencia, ¿no? Con un valor fundamental en ser mejor que el otro, en lo que sea, o en dinero, o en el deporte, o en tu conocimiento, pero siempre ser el mejor que. Ahí es donde también creo que hay una clave, creo que hay una oportunidad porque yo creo que está súper claro por dónde hay que caminar. El punto es que, claro, yo no sé cuánta gente en general quiere cambiar el sistema, porque hay mucha gente que sí se beneficia de este sistema. Y lamentablemente es un sistema que quien se beneficia de este sistema tiene el poder. Tiene el poder de la comunicación, tiene el poder del dinero, tiene el poder del manejo social, de las relaciones, ¿no? Entonces, claro, hay unos cambios. Casi que yo quisiera cerrar con esto. Lo que requerimos como sociedades particulares, pero como humanidad, es un pacto entre todos. Y es un pacto de repensarnos en términos de las relaciones con otros. Porque es que, claro, es re fácil hablar de solidaridad, pero es difícil ser solidario. Es muy difícil, cuesta mucho. Y requiere de esfuerzo y trabajo, la solidaridad, y te estoy hablando de las cosas más mínimas, ¿no? Ni siquiera es que me saco del bolsillo para darle a los pobres, que es como la caricatura más básica. No, la solidaridad está en, en apoyar, ¿viste?, al otro, ayudarlo a hacer un trámite o en apoyar causas mínimas para que, no sé, la municipalidad haga tal cosa, o en participar en movimientos sociales para distintos temas. Cada vez más, y este es un estudio de la CEPAL, en los últimos 30 años la participación de la sociedad civil en organizaciones formales, digamos, ONG, fundaciones, partidos políticos, ha decaído casi un 50%. Mm. La gente ve mal los partidos políticos, yo lo entiendo, no los defiendo, pero hemos, en la lógica de que todo lo que sea organización está mal porque alguien es corrupto y se lo va a robar y te va a usar, hemos dejado de participar en las juntas de acción comunal, en los clubes deportivos, hemos dejado de participar. Y dejar de participar también es dejar de ser solidario, ¿no? Mm. Ahí hay unos tremendos desafíos de pensarnos también por qué hemos llegado a este punto casi de aislamiento personal, ¿no? O sea, es un valor, y lo veo mucho en gente de mi generación, decir, no, pues si yo soy apolítico, no participo en nada, yo no me meto en nada, yo más o menos soy impoluto, ¿no? Mm. A mí la mugre no me afecta porque yo no me ensucio. Entiendo Al- que lo muestras como que sea algo que pareciera un valor en sí mismo, pero en el fondo lo que estás diciendo es que no me interesa a nadie más mm. que yo, ¿no? Gracias Alexis por su Muchas respuesta. gracias. Eh, Muy bueno. Agregar una brevemente, cosita. para ir cerrando ya, escuchamos a Blanca, si fuera breve también la respuesta, Alexis, por el tiempo. Muchas Ya, gracias. muy, muy brevemente, disiento mucho con lo que ha expresado, en el sentido de que todo esto se circunscribe poco menos que a lo que Naciones Unidas pueda o no pueda hacer. Yo creo que esto se trata de valores fundamentales, transversales y básicos. Ese es el quid del asunto. Yo trabajé en Naciones Unidas, te lo digo, trabajé 20 años en África, pero no te puedo decir que se haya hecho nada fundamental, ni nada transversal, ni nada, nada de lo que desearíamos que se hiciera. Perdone, pero estoy afónica. Entonces, mi posición es totalmente diferente a esto de limitarnos a los derechos fundamentales a nivel de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Esto se hace a nivel de escuela, a nivel de familia, a otros niveles, a nivel de educación, a nivel de principios y valores humanos. Es ese, yo creo que ahí se encuentra el asunto. Bueno, eso es todo, perdón, pero que no puedo. Gracias, Blanca, muchas gracias. Completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Cuando hablo de Naciones Unidas es que, bueno, es un marco institucional mundial que intenta garantizar esto, pero evidentemente no es el actor, es una herramienta más. El cambio está en términos sociales, personales. Muchas gracias, Alexis. Bueno, vamos a culminar esta conferencia agradeciendo
todo este mensaje que nos ha dejado Alexis, que nos hemos aprendido bastante. Agradecer también a la presidenta del Comité por la Paz, Maritza Barreto de Penchile, y a todos y todas los que están presentes. Nos despedimos entonces, hay una manito levantada, Casa, no sé quién será Casa, pero si es para despedirse, puede hacerlo, pero más preguntas lo dejaremos para la próxima ocasión que Alexis también nos dará otra conferencia. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y todas. En un par de semanas más lo tendremos con nosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches, que estén bien.